A continuación voy a tratar desde un punto de vista teórico lo relacionado con un proyecto de investigación que estaba planteado a ser realizado en el servicio de hematología del Hospital San Juan de Dios en 2010. Este proyecto consistía en la implementación del ensayo de colonias eritroides endógenas para ayudar con el diagnóstico de un mal que se conoce como policitemia vera. Sobre policitemia vera comenzaré explicando de la forma más sencilla qué es, cómo se diagnostica y cómo se trata. Luego haré hincapié sobre lo que es la mutación del JAK2V617F, la más frecuentemente detectada en policitemia vera y sobre la que más se trabaja, para hablar un poco al final sobre el ensayo de colonias eritroides endógenas. Primero, ¿qué es? La policitemia vera es uno de los desórdenes mieloproliferativos clásicos o crónicos. Digo clásicos o crónicos porque dependiendo de las publicaciones se pueden encontrar mencionados como desorden mieloproliferativo crónico o clásico. Las más recientes hablan de crónico. Además de policitemia vera, dentro de este grupo se pueden mencionar a la trombocitemia esencial y la leucemia mielógena crónica, entre otras. La policitemia vera es un problema a nivel de célula madre. Lo que va a ocurrir es que la sangre se espesa por un aumento en los conteos de células rojas, granulocitos y plaquetas, o sea, hay una hipercelularidad sin un estímulo aparente de la médula ósea. Tiene alto riesgo de trombosis, riesgo de sangrado, fibrosis de médula y conversión a leucemia aguda. Tiene una alta mortalidad si eso se trata a tiempo y normalmente se detecta en pacientes mayores de 60 años. Es muy raro verlo en pacientes menores de esta edad y aún más en pacientes pediátricos, pero sí se ha detectado o sí se ha reportado en pacientes pediátricos. Como no tiene síntomas específicos, los síntomas serían tipo náuseas, mareos, visión borrosa, cansancio. Por ese tipo de síntomas, al hacerse los exámenes de sangre en laboratorio, los exámenes de rutina, es por ahí en donde se empieza a sospechar sobre esta enfermedad dependiendo de los resultados. Sobre diagnóstico, entonces, en pacientes con hemoglobina mayor o ligeramente menor a 60% en hombres y 56% en mujeres, se recomienda medir la masa de células rojas y el volumen de plasma por los grados variables de expansión del volumen del plasma que se ven en policitemia vera, más aún cuando está ligado con una esplenomegalia. La eritropoyetina en suero. Se dice que la policitemia vera es una posibilidad de diagnóstico cuando la eritropoyetina es normal o es baja en presencia de hemoglobina y hematocritos altos. Se recomiendan hacer análisis de histopatología de la médula ósea, ya que en algunos estudios se han detectado en porcentajes de 20 a 25% de los pacientes de policitemia vera y no en pacientes de otros desórdenes mieloproliferativos anormalidades como por ejemplo pequeños agregados linfoides con bordes distintivos compuestos de linfocitos T y B y megacariocitos grandes y pequeños agrupados juntos y sin defectos de maduración. Se recomiendan también hacer análisis citogenéticos, aunque la mayoría de los pacientes de policitemia vera son normales, algunos presentan anormalidades cromosómicas, trisomías del cromosoma 8 y 9, pero estas anormalidades se ha visto que parecen tener muy poca significancia clínica, al menos con lo que es el fenotipo de la enfermedad. Y la detección del JAK2V617F con PCRs alelo-específicos es la que más se usa, y lo único que busca es la presencia o ausencia de esa mutación. Si la mutación está presente, entonces se concluye que el paciente tiene un desorden hematológico clonal, cual se debe seguir haciendo pruebas, ya que esta mutación por sí sola no es suficiente para poder hacer la clasificación o estar seguro de qué es. Los tratamientos. La sangría terapéutica sigue siendo el tratamiento por excelencia. Lo que se busca es reducir los hematocritos a un 45% menos en varones y un 42% menos en mujeres. Los tratamientos citorreductores con hidroxiurea e interferón alfa también se usan mucho y combinados con aspirina, porque se dice que al menos 100 miligramos diarios de aspirina previenen las complicaciones trombóticas y los sangrados fuertes. Sobre el JAK2, el JAK2 es el intermediario entre el receptor de membrana y la molécula de señalización intracelular, que aquí es el STAT. Entonces, en presencia de eritropoyetina,
hay un cambio en la conformación de los dímeros preformados del receptor, o sea, se van a activar, y como los JAKs están expuestos próximos, se van a transfosforilar entre sí. Esos JAKs activados van a fosforilar los dominios citoplasmáticos del receptor, los cuales son sitios de acoplamiento para las moléculas de señalización STAT. Y los STAT activados son los factores de transcripción que van al núcleo y transcriben los genes de respuesta a eritropoyetina. En policitemia vera, en presencia de cantidades traza de eritropoyetina o sin eritropoyetina en el medio, el receptor está activado y enviando el STAT para transcribir la señal, aunque no haya eritropoyetina. Estructuralmente hablando, la molécula del JAK2 es esta. Se puede ver que tiene un dominio quinasa, que es todo el JAK1, que es el dominio quinasa catalíticamente activo, y un dominio pseudoquinasa, que es este más pequeño, que es catalíticamente inactivo, que tiene una función de autoinhibición. En estudios y en simulaciones de este tipo moleculares se han detectado tres interacciones principales que, si son afectadas, dependiendo de la magnitud en que sean afectadas, pueden causar fenotipos similares a policitemia vera. Se han detectado entonces tres interacciones. La 1, que es entre una interacción hélice-hélice entre la hélice C de JH1 con la hélice C de JH2. El bucle de activación de JH1 con la hélice C de JH2 y el bucle de activación de JH1 con una región de contacto en JH2 que incluye el V617. El JAK2 V617F es una mutación de fenotipo de ganancia de función, ya que lo que va a causar es una activación constitutiva del receptor que va a generar que se detecte un crecimiento independiente de eritropoyetina y una hipersensibilidad en presencia de eritropoyetina. Principalmente eso es lo que generaría esa activación constitutiva, además de la proliferación excesiva de células, pero causada por esto, por esa activación constitutiva del JAK2. Además, casi todos los pacientes de policitemia vera tienen la mutación, y en porcentajes variables se encuentra en las otras enfermedades mieloproliferativas. Algunas publicaciones hablan de la carga alélica. Se dice que si un paciente tiene una carga alélica de más de 50% es homocigota, y eso va a correlacionar con leucocitosis, niveles altos de hemoglobina, conteos bajos de plaquetas, pruritus acuosa y una alta tasa de transformación a mielofibrosis. Y además, el porcentaje de alelos mutantes con esta mutación se va a correlacionar con el número de linajes involucrados, que ya eso sería la parte de la distribución del celular. O sea, se han encontrado desde células progenitoras eritroides, granulomonocíticas, células CD34 positivas, la propia célula madre hematopoyética, hasta granulocitos. En plaquetas se ha encontrado esa mutación con cargas altas, en monocitos las cargas más bajas, y se ha visto también en una pequeña proporción en linfocitos B, T y basófilos. El hecho de que se encuentren pequeñas proporciones de linfocitos B y T quiere decir que esta mutación puede ocurrir también en progenitores que sean comunes para los linajes mieloides y linfoides. Así que no necesariamente es propia o es específica solamente de linajes mieloides. Sobre el exón 12 básicamente se han detectado solo lesiones de 3 a 6 bases y algunas mutaciones, como por ejemplo esta, la K539L, que es un cambio de leucina a lisina, y es una mutación análoga a la V617 que está en el exón 12. Se ha visto que algunos pacientes de policitemia vera no tienen la mutación del V617F, pero sí tienen mutaciones en el exón 12, o no tienen mutaciones en el exón 12, pero sí tienen mutaciones en los exones 13, 14 y 15, que son del dominio pseudoquinasa, pero no tienen la mutación V617F. A nivel molecular es muy variable los eventos genéticos que pueden generar el fenotipo de policitemia,
pero sobre la que más se trabaja es el JAK2V617F, porque es la más frecuentemente detectada. Con respecto al ensayo de colonias eritroides endógenas, lo que se planeaba hacer era trabajar con geles de colágeno, sin suero y sin eritropoyetina. Los geles de colágeno tienen ventajas sobre los geles de metilcelulosa, ya que se pueden secar, se pueden teñir y se pueden almacenar para hacer otros exámenes, cosa que no se puede hacer con los geles de metilcelulosa, y aparte que favorecen una mejor identificación de las colonias poco hemoglobinizadas y de las más hemoglobinizadas, o sea, de las más maduras y las menos maduras. El hecho de trabajar sin suero y sin eritropoyetina es para cerciorarse de que el crecimiento que se observe sí es por ese fenotipo de independencia de eritropoyetina que causa la activación constitutiva gracias al JAK2V617F. Algunas publicaciones recomiendan que si se va a trabajar con muestras de médula ósea, de sangre de médula ósea, se usen cultivos control con eritropoyetina para eliminar los falsos negativos, ya que las muestras de médula ósea, además de ser una forma de maltratar al paciente para obtenerlas, se pueden hemodiluir. Si no son bien obtenidas, se pueden hemodiluir con la sangre periférica. Entonces, en el ensayo que se tenía planeado, este cultivo control no se iba a aplicar porque no se iba a trabajar con células madre de médula ósea para no maltratar al paciente, solo con sangre periférica. De hecho, estas dos colonias que están acá son obtenidas de muestras de células mononucleares de médula ósea, y estas de aquí abajo de sangre periférica. El trabajar con geles de colágeno en el protocolo, así como Irene Dobo y colaboradores lo propusieron, el ensayo de colonias eritroides endógenas resulta ser confiable para ambas muestras, para sangre periférica y médula ósea, y tiene buena sensibilidad y buena especificidad, por lo que este ensayo era el que se planeaba realizar en el hospital. Eso es todo por ahora.